Mi cerebro ya me alertó de que yo tengo que hacer una bajada para poder llegar sin lograr caerme. Pero para que esto suceda, para que mi movimiento pueda ser perfecto y se realice la función que yo deseo bajar, tiene que trabajar los ganglios basales. Y los ganglios basales son áreas subcorticales que me van a permitir que se inicie el movimiento en forma adecuada. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que ha tenido un ACV y que la zona isquémica o hemorrágica ha afectado efectivamente los ganglios basales? Entonces, recordar un poco de la neuroanatomía. Es fácil cuando hablamos del área cerebro, y me acuerdo de todas las áreas frontales, la parte motora, la área prerolándica tiene que haber una buena irrigación, pero en la parte subcortical, donde va a estar toda la región del tálamo y el área del cuerpo estriado, es decir, parte del cuerpo caudado, el putamen, el globus pálido, los núcleos subtalámicos, la sustancia nigra, todo eso tiene que estar trabajando adecuadamente para que yo dé ese inicio de que mi movimiento que voy a realizar sea perfecto. Y más adelante en la siguiente clase vamos a tocar en relación a nada de esto podría ser factible si es que yo tengo un ACV, por ejemplo, en el cerebelo. Entonces yo tengo una área cerebelosa que por falta de irrigación se me ha alterado y tengo infarto cerebeloso bilateral. Entonces el cerebelo tiene que ver con que el tono de mi músculo sea adecuado, que haya una buena coordinación del movimiento para que mantenga un buen equilibrio y para que finalmente yo pueda bajar ese escalón sin caerme. Entonces, este es el resumen más o menos lo que vamos a tocar en esta clase. Partamos con lo que son síndromes motores involuntarios. Cuando hablamos de los síndromes motores involuntarios, entonces viene a nuestra cabeza, o sea, esto no depende de mi voluntad, son movimientos anormales que también los llamamos o los reconocemos como disquinesias, y los podemos ver, con mucha facilidad los podemos ver. Nuestros pacientes generalmente, ustedes los van a ver, están asintomáticos o por lo menos van a presentar de repente ocasionalmente alguna limitación severa o ocasional. Y lo cierto es que estos movimientos involuntarios que pueden comprometer una área o varias áreas musculares que me van a alterar estos movimientos. Bien, decíamos al inicio de la clase, los ganglios basales, ¿dónde están y para qué sirven? Estas áreas subcorticales nos permiten regular el inicio, nos van a permitir una buena amplitud del movimiento y la rapidez del mismo. Pero también yo puedo tener alteraciones que son de déficit motores o también activaciones anormales, como por ejemplo los movimientos involuntarios. Y dentro de las alteraciones o déficit motores voy a tener todo lo que me va a enlentecer el movimiento, las braquikinesias. Dentro de las alteraciones de la coordinación motora, entonces vamos a tocar ahora las involuntarias, o sea, las que tienen que ver con los ganglios basales, aquellas que si está alterado estas áreas me va a permitir observar trastornos en el movimiento. Acá les decía, el putamen, el tálamo, encontramos las áreas del globo pálido, sustancia negra, el núcleo subtalámico. En otro corte lo podemos ver algo mejor. Veamos la parte superior, el núcleo caudado, acá está el putamen, acá está el área del globus pálido, y toda esta área entre el putamen y el globus pálido va a formar lo que se conoce como el núcleo lenticular. Más abajo tenemos la sustancia negra y los núcleos subtalámicos. En otro corte, esto ya podemos entenderlo mejor. Tengo un paciente con un ACV y tiene una lesión que es de todo el hemisferio del lado derecho. ¿Qué quiere decir? Que tengo alteración motora alterada, o sea, todo el componente piramidal alterado, pero también voy a tocar todo lo que acabamos de mencionar. Tenemos un paciente que tiene alteración del núcleo caudado, acá está el putamen, el globus pálido, acá tenemos la parte de la cápsula externa, el tálamo al región paralelo al tercer ventrículo, o sea, toda esta área también está comprometida. Todas
estas conexiones entre los núcleos basales nos van a permitir que haya áreas aferentes y eferentes de estas áreas. Por lo tanto, todas las áreas de la corteza cerebral vamos a enviarnos nuestros tractos córtico-estriados que van a pasar por la parte posterior de la cápsula interna y van a entrar por los ganglios basales y a través del cuerpo estriado para que nosotros podamos iniciar nuestros movimientos y por lo tanto vamos a poder también prepararnos para mantener un buen tono postural y nos va a permitir realizar una serie de movimientos voluntarios, es decir, los que yo estoy deseando hacer, pero también me va a inhibir los que yo no deseo hacer. Entonces vamos a activar la vía directa y la vía indirecta y también nos va a permitir programarnos y realizar movimientos que ya hemos aprendido alguna vez. Por ejemplo, la marcha, el caminar, el tocar un instrumento, por ejemplo, que ya aprendió, porque eso ya va a salir automáticamente porque ya lo preparó. Estos movimientos anormales nosotros los vamos a aprender a observar a través de la semiología, porque vamos a hacer primero una observación en reposo. ¿Qué está pasando con ese paciente? ¿Cómo son sus movimientos? ¿Hay o no hay alguna alteración? Y si hay, tengo que aprender a medir en dónde se presenta. El paciente estaba de pie, estaba sentado, el movimiento es involuntario, cuánto tiempo está durando ese movimiento, qué intensidad tiene, es rítmico o no, es grosero, tipo como si fuese una torsión, dónde está localizado, está presente cuando está en reposo, desaparece cuando el paciente está durmiendo. En fin, yo voy a observar y voy a poder medirlo y complementar mi estudio con una electromiografía o con un electroencefalograma. Cuando yo encuentre alteraciones en los ganglios basales, entonces yo puedo decir, acá sí hay positividad de signos. Entonces yo voy a decir, este paciente está presentando signos positivos de torsión de hombro derecho, pronación, supinación totalmente irregular de manos, torsión y contracción de labios. Entonces yo estoy encontrando movimientos positivos y que el paciente en realidad no los quiere ejecutar porque son movimientos involuntarios. Pero tampoco sabe. Creo que ahí está. No, el paciente no lo quiere realizar, son involuntarios, pero ojo, tampoco sabe cómo frenar. A manera de Relax para ustedes, cuando ustedes van, por ejemplo, por Aramburu, que está a la altura del mes, no sé si conocen el centro Sofá, que queda entre Aramburu y donde hace ser, ahí está un metro, y en esta queda un centro. Ya viene, doctora, ya viene para que cambien las pilas. Gracias. Queda un centro, tratando de hacerles un poco de memoria para que vean que es tan difícil encontrar el paciente, ¿no? Muchas veces cuando uno pasa por Aramburu, el centro, el metro, antes era ahí un WOM, ahí hay un señor que cuida, por ejemplo, todos los carros de esa área y tiene una serie de movimientos involuntarios, ¿no? Que van desde movimientos groseros, coreicos y atetóxicos. Y digo, ¿por qué groseros? Porque los atetóxicos son unos movimientos que predominantemente van a ir a mover las partes fiscales de nuestro cuerpo, desde las manos, y es desordenado el movimiento, arrítmico, y presenta también alteraciones a nivel proximal, por ejemplo, en la cara. Entonces basta que uno vea ahí para poder entender que no es tan difícil encontrarla. Algunas veces también, dentro de estos movimientos involuntarios han observado, yo creo que a varios, ¿no? Por ejemplo, movimientos distónicos, ¿no? Conocí, por ejemplo, hace 2 años, estaba en una vino visitando a mi hermano, y en una reunión llegó un amigo de él, que lo había visto 2 o 3 años antes, y no quiso saludar mucho, y ya uno se dio cuenta rápidamente que tenía ciertas contracturas a nivel cervical que hacían que su cuello tiraba hacia un lado involuntariamente. Para eso mi hermano me dijo, ha pasado esto, está teniendo este problema, pero
pero luego conversando con él porque se le exacerbaba muchísimo porque habían personas que no eran familiares para él, ¿no? Dentro de ellas estaba pues yo, ¿no? Pero cuando estaba con las personas que conoce realmente, sin el estrés, estos movimientos distónicos van a ser cada vez menores. Entonces, ese es otro ejemplo, ¿no? Que pueden ver. Van a observar pacientes que a veces les da la impresión dentro del movimiento grotesco que realizan, parece que estuviesen bailando sobre los pies o los balones. Pero es porque tienen este tipo de movimientos involuntarios, coreicos, acetóxicos, que dan ese tipo de imagen. Siguiendo con las alteraciones positivas, ¿qué cosa es lo que vamos a ver en esta clase? Vamos a tocar temas en relación a desmenuzar un poquito más qué entiendo yo por Corea, qué área de los núcleos basales está alterada. Vamos a tocar la cetosis, el balismo, los tics, las distonías, las mioclonías, y vamos a hacer referencia también en lo que es algo de Parkinson, la rueda dentada, y dentro de los signos, dentro de las disquineses vamos a tocar estas, y dentro de los signos negativos vamos a tocar algunas posturas anormales. Dentro de las posturas anormales mencionaba lo que son las distonías. Hay una postura, yo nunca la he visto, pero está referida como la campicornia. ¿Qué cosa quiere decir eso? Es cuando van a ver a la persona que tiene una cifosis lumbar postural, cuando lo ven caminando, pero ustedes lo ponen en decúbito supino y desaparece esa postura. En forma general, cuando hablamos de las diskinesias, no solamente nos referimos a las que les he mencionado, también muchos de ustedes han visto el temblor por diferentes etiologías, ¿no? Un temblor que han visto, por ejemplo, en el hipertiroideo, ¿no? El paciente hipertiroideo lo van a ver, lo ponen las manos, ponen así y ponen un papel encima y comienza el papel a temblar por el mismo cuadro metabólico de la enfermedad. Y puede estar asociado a lo cierto es que estas diskinesias las vamos a observar, las vamos a observar en estos pacientes y predominan sobre todo en el momento de reposo. Cuando vemos pacientes con hiperkinesias, entonces aquí ¿a quién vamos a observar? Vamos a observar al paciente que tiene movimientos coreicos, atetóxicos, movimientos como el hemibalismo, el balismo, los tics. Entonces en la clase de hoy vamos a tocar todos estos que ya hemos mencionado, incluyendo aquí los tics. Acá tienen lo que ya hemos hablado. El que ha hecho seguimiento a la clase observe la figura superior del medio y observamos un paciente que tiene en la facies, algo le sucede en la cara. Tiene alteraciones, movimientos arrítmicos, involuntarios en la cara, y miren las manos, las partes distales, ¿no? Las partes distales hacen movimientos estereotipados y no pueden ser controlados. La alteración en estos pacientes van a estar en el núcleo estriado y la podemos observar acompañante como signo de cualquier otra enfermedad. A la cabeza, ¿cuál, por ejemplo? Cuando hablemos de pacientes con fiebre reumática, ya ustedes han hecho cardiología, ya saben lo que es la fiebre reumática, y dentro de los signos para hacer el diagnóstico se habló de la corea de Sydenham. Entonces, esto es un signo que van a encontrar en esta patología. También conocen ustedes ya temas como relacionados con las demencias y los trastornos genéticos. Tenemos la corea de Hutchinson. Y en la parte inferior podemos observar una imagen de una mujer donde estamos observando sobre todo que el hemicuerpo izquierdo es el que está realizando movimientos y contorsiones y con una imagen como que si algo lanzara hacia afuera. Está realizando movimientos de tipo coreico, ¿no? Y en este caso sería predominantemente del hemicuerpo, o sea, izquierdo. Hay un hemibalismo y vamos a tocarlos más adelante cada uno de ellos. Bien, ¿qué entiendo yo por corea? Ahora sí vamos a tratar de ampliar un poquito para que la imagen quede mejor grabada.
Ya sabemos que es un movimiento involuntario, ya sabemos que es arrítmico, que es variado. Por la foto dijimos que predominantemente está tomando miembros superiores y cara. Estos movimientos dan imágenes de muecas, de contorsiones, y son reiterativos, son espasmódicos, son vigorosos, y cuando uno los ve continuamente parece que el paciente estuviese bailando, y por eso toma hasta un nombre específico. ¿Qué sucede con estos pacientes? Hay que recordar aquí que nuestro organismo siempre es un equilibrio, debe haber una balanza entre nuestra actividad colinérgica y la dopaminérgica. Quiere decir que en la corea hay una menor actividad colinérgica y del GABA, por lo tanto hay mayor cantidad dopaminérgica. En estos casos, ya les dije los cuadros donde van a ir acompañados, y en la fiebre reumática también van a encontrar no solamente como corea de Sydenham, sino también como el baile de San Vito. La corea de Hutchinson, que les decía que es problema genético. Cada vez que vean a estos pacientes les va a dar la observación distal, cara, miembros superiores, movimientos arrítmicos, torpes, y pareciera como un baile. Lo cierto es que si el paciente está durmiendo, desaparece con el sueño, y durante esta marcha danzante la base de sustentación de los pies es amplia, ¿no? Hay balanceo de los brazos en algo disminuidos. Esto le permite a la persona, por cierto, hacer actividades que ustedes normalmente realizan, ¿no? Entonces también puede ir asociado a otro tipo de alteraciones, como por ejemplo movimientos oculomotoras, alteraciones de nistagmo, puede acompañarse de alteraciones en el articular de las palabras, la disartria, en el habla, acompañarse movimientos de hiperreflexia, o por ejemplo el Babinski. En la evolución disminuye la corea, pero aumentan las distonías y las rigideces. También encontramos acompañado con estos pacientes cuadros psiquiátricos. La fisiopatología, ya dijimos, hay un aumento de la actividad dopaminérgica, de la somatostatina, y no solamente en esas dos patologías que hemos mencionado, también podemos encontrarlos en la corea en pacientes con Alzheimer, en pacientes con demencia senil, en cuadros de hipertiroidismo, por uso de drogas, por ejemplo anticolinérgicas, antidepresivos, beta bloqueadores de calcio. Veamos otras imágenes. Acá les refería, miren la imagen de arriba al centro. Este es el movimiento atetósico. Como ustedes ven, ahí no solamente es involuntario, es arrítmico, sino que le da los movimientos al mismo tiempo, son las extremidades superiores e inferiores, y cambia de posición de tal manera que pasa de una a la otra en forma extrema, ¿no? La alteración fisiopatológica está en el núcleo estriado, fundamentalmente a nivel del putamen. ¿En quién puedo verlo? Por ejemplo, en pacientes que han tenido un parto traumático, una hipoxia perinatal, traumatismos durante el parto. Y acá está el caso en la parte inferior de lo que les decía de las distonías. Veamos la imagen porque más adelante vamos a tocar el tema. Miren cómo está la contracción de los músculos, tanto los agonistas y los antagonistas al mismo tiempo. Por eso que se ve como que si alguien lo tirara o lo estirara y no logra regular el movimiento, y da